Le voy a presentar en este momento la postura que están asumiendo los líderes de los diversos grupos parlamentarios en el Senado de la República. Ha comenzado hoy jueves la sesión del Senado y se está discutiendo ya el dictamen para crear la Guardia Nacional. Escuchemos. Es un ejercicio de saber escuchar, no solamente a quienes coincidimos en muchas cosas, sino también escuchar a quienes piensan diferente. Estoy convencida que el día de hoy México podrá reconocer no solamente la preocupación que todas y todos tenemos en relación a la seguridad. Hoy puede reconocer que la madurez política de las y los senadores de esta legislatura estamos a la altura de las necesidades de nuestro país. México demanda un plan de paz y seguridad y hoy, este día histórico, tendremos un marco jurídico para poderlo desarrollar. Así que no me resta más que decirles que el Partido del Trabajo abonará siempre a la construcción de acuerdos porque tenemos mucho que hacer por México y es nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Nancy de la Sierra. Tiene el uso de la palabra el senador Miguel Ángel Mancera. Muchas gracias, muy buenos días, el presidente de la Junta de Coordinación Política, compañeras, compañeros senadores, senadoras. Se logró la construcción de un consenso muy importante. Hoy consideramos en el grupo parlamentario del PRD que ha triunfado la razón sobre la emoción, que ha triunfado la razón sobre el impulso. Se cuidó la construcción de una nueva Policía Nacional, una Policía Nacional que opere dentro del marco constitucional, pero también que cumpla con disposiciones internacionales, que se apegue a la convencionalidad. Se ha logrado cuidar a la institución de la Presidencia de la República, se está cuidando al presidente de la República, se han planteado reformas, modificaciones y derogaciones a 10 artículos constitucionales, a 7 artículos transitorios que se han construido. Este es el acuerdo que el día de ayer firmamos. Aquí están las firmas de todos los que estuvimos en esta construcción y que estuvimos trabajando de manera muy intensa, muy importante. Quisiera destacar que, por ejemplo, se logró eliminar de este documento que dará paso a la nueva Policía Nacional llamada Guardia Nacional, la posibilidad de que contara con un fuero militar. Se ha construido una institución plenamente civil, se ha llevado también al terreno jurídico la eliminación de cualquier figura similar a un Estado Mayor dentro de la estructura de la Guardia Nacional. Y se ha conseguido un régimen transitorio de 5 años que da marco jurídico, que da soporte a nuestras Fuerzas Armadas y que además de forma expresa permite que el presidente de la República cumpla con las disposiciones y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el grupo parlamentario del PRD estamos convencidos que se ha logrado un instrumento jurídico muy importante. Queremos reconocer los trabajos y, por supuesto, los acercamientos con todos los demás grupos políticos, con todas las fuerzas políticas que participaron en esta construcción, y estamos convencidos que será bueno para el país este documento que se ha logrado. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Mancera. Tiene el uso de la palabra el senador Raúl Bolaños Cacho, del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Quisiera comenzar por hacer un reconocimiento al trabajo legislativo que se ha venido realizando en las últimas semanas, un trabajo legislativo que dignifica la labor del Senado de la República y que pone por delante de cualquier interés político personal a las instituciones.
al grupo mayoritario de este Senado de la República, Morena, y en especial al presidente de la Junta de Coordinación Político, mi reconocimiento por su paciencia, dedicación y esfuerzo para lograr los acuerdos alcanzados al día de hoy, a mis compañeros miembros de la Junta de Coordinación Política y a todos los demás senadores que trabajaron en las mesas que lograron consensuar este acuerdo, el mayor de mis reconocimientos, porque hoy damos muestra de que en México existe una oposición propositiva, no obstructiva, una oposición que encuentra en las divergencias las coincidencias y que encuentra una sola causa común, que es llevarle bienestar a las familias mexicanas. Hoy esa causa común crea y conforma una Guardia Nacional con mando civil que será legislada por los tribunales en materia civil, en el cual hay una temporalidad de 5 años de la participación de las Fuerzas Armadas y que respeta los derechos humanos y está acotada a todos los tratados internacionales que ha firmado nuestro país. En el Partido Verde seguiremos contribuyendo al diálogo abierto, siempre poniendo a México en el centro de cada una de nuestras decisiones. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra, gracias senador Raúl Bolaños, tiene el uso de la palabra el senador Dante Delgado. Sí, gracias, presidente. Compañeras y compañeros de la Junta de Coordinación Política, señoras y señores periodistas. En primer lugar, Movimiento Ciudadano saluda el esfuerzo realizado por el Senado de la República en Parlamento abierto. Todas las voces fueron registradas y, lo más importante, escuchadas y sus puntos de vista recogidos en este dictamen. El mando civil de la Guardia Nacional es sustantivo. Será una institución policial adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública y se regirá por una doctrina policial. No se establece un mando mixto, ni una junta de jefes de Estado, ni un ente similar. Por el contrario, se establece una instancia de coordinación interinstitucional con las Fuerzas Armadas. Además, se establece que entre los requisitos de los mandos de dirección estará el no formar parte de las Fuerzas Armadas permanente, que todos los elementos que pasen a la Guardia Nacional serán civiles. Actuación temporal de las Fuerzas Armadas. El presidente de la República dispondrá de 5 años de su ejercicio como jefe máximo de las Fuerzas Armadas, pero deberá hacerlo bajo parámetros de convencionalidad, es decir, normado, subordinado, complementario y fiscalizado, y deberá de informar de sus actividades al Senado de la República anualmente, y tendrá la obligación el secretario de Seguridad Pública de asistir al Senado a dar cuenta de ello. Se fortalecerán las policías en los gobiernos estatales, se diseñará una evaluación y se definirán programas para el fortalecimiento de las capacidades policiales de los estados y municipios. Se establecerá un esquema de inversión corresponsable entre la Federación y las entidades y se evaluará el cumplimiento de las metas. Se hace explícita la colaboración y coordinación de la Guardia Nacional con las entidades federativas y municipios, y la ley preverá los supuestos y mecanismos. Se establecen los elementos mínimos de las leyes, por lo que se expedirá reforma a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional del Uso de la Fuerza, Ley Nacional de Registro de Detenciones. Fuero. No se reforma el artículo 13 constitucional, de manera que no se prevé que los integrantes de la Guardia Nacional, al formar parte de una institución policial civil, sean sujetos de jurisdicción militar. Se regulará el armamento de que dispondrá la Guardia Nacional, que no será el de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, además de que reglamentará el uso de la fuerza bajo estándares internacionales de proporcionalidad
y excepcionalidad. Se establece que se homologarán las estructuras, disciplina, capacitación, régimen de responsabilidades, educación de la Guardia Nacional a los utilizados por las Fuerzas Armadas permanentes. Esto con el objetivo de fortalecer la disciplina y el orden interno de la corporación. Durante los 5 años de transición participarán las Fuerzas Armadas permanentes en este proceso de homologación. La creación de la instancia de coordinación operativa interinstitucional, en donde participarán representantes de las 3 secretarías, pueden parecerse a la Junta de Jefe de Estado, pero no es lo mismo. En primer lugar, se quita del texto constitucional esta figura o cualquier otra similar. Y en segundo lugar, se trata de un ente interinstitucional, no intrainstitucional, es decir, esta instancia no estará dentro de la Guardia Nacional. A quienes han participado en los trabajos de manera consistente toda esta semana, nuestro reconocimiento. Gracias, muchas gracias, porque hemos logrado que gane México. Tiene el uso de la palabra el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Muy buenos días a todas, a todos. Parte de lo que está sucediendo en vivo desde el Senado de la República en Paseo de la Reforma aquí en la capital mexicana. Todos los líderes de las fracciones parlamentarias que integran el Senado de la República han dado a conocer esta mañana su posicionamiento antes de que empiece el debate en unos minutos más de la iniciativa de ley que crea la Guardia Nacional, ahora sí planchada, como se dice en el argot político, ya está planchada por todos los partidos, después de que Morena tuvo que ceder a que se establezca un plazo determinado para que los militares dejen las labores de la policía, que es un plazo de 5 años. En 5 años el ejército deberá regresar a los cuarteles y ahora sí dejarle las tareas de seguridad a las policías, tanto federal, que será la Guardia Nacional, como a las policías de los estados y a las policías municipales, que son pues de las policías más corruptas que existen en México, sobre todo las municipales y las estatales, que hoy sirven al crimen organizado. Vamos con más información, vamos al otro lado del estudio, vamos a continuar con los posicionamientos de los partidos políticos frente a la iniciativa que crea la Guardia Nacional. Esto está ocurriendo en este momento en la sede del Senado de la República. Los partidos políticos, su disposición a encontrar el cómo sí resolver los obstáculos. Hoy cumplimos. Todos hemos obtenido algo, que sea por el bien de México, y sí se pudo. Muchas gracias. El Estado tiene el derecho y la obligación de brindar protección cuando la vida, la integridad y la seguridad de las personas que habitan en su territorio se encuentran amenazados por la situación de violencia y de inseguridad que de manera insostenible e intolerable hemos llegado en este momento. Las estrategias de seguridad y combate a la delincuencia hasta ahora diseñadas han sido insuficientes para atender los problemas de inseguridad, y los cuerpos de seguridad federal, estatal y municipal están marcados, digámoslo con toda seriedad, por una debilidad institucional. Los policiales actuales no cuentan con la fuerza suficiente para hacer frente a los grupos criminales y al aumento de la delincuencia
en nuestro país. El Ejército y la Marina son dos de las instituciones más sólidas en nuestro país. Indicadores de opinión pública señalan la valoración social, legitimidad y en donde no ha permeado de manera significativa la delincuencia y la corrupción. En razón de lo anterior, los últimos años han sido para las Fuerzas Armadas fundamentales para la población cuando son auxiliadas por estos cuerpos a la autoridad civil en el concepto de la seguridad pública. Su trabajo ha forjado un reconocimiento general al Ejército y a la Marina. La Guardia Nacional, sí, que quede claro, será de carácter civil, responsable de las tareas de seguridad pública para la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como la preservación de la paz pública, el orden, los bienes y recursos de la nación. Con esta nueva institución se busca prevenir y atacar el delito de todo el territorio mexicano y con ello garantizar la seguridad. Se tratará de una institución policial, lo que inmediata ante hechos delictivos. Es un enfoque de proximidad. La Guardia Nacional tendrá un enfoque de proximidad con la ciudadanía y comunicación con la sociedad. No solo de elementos armados, sino también de elementos enfocados en la prevención, de tal manera que si bien será un órgano de carácter civil, sus integrantes tendrán entrenamiento, jerarquía homologada, lo que permitirá contar con una institución disciplinada y capacitada para hacer frente a la delincuencia. Su actuación será con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas y los municipios. Si bien es cierto, se prevé un despliegue de la Guardia Nacional en las diversas regiones del país, esto no significa que vaya a sustituir a las policías municipales o estatales. Esta será una institución federal que actuará de manera subsidiaria y en apoyo a estas instituciones en la medida de sus necesidades. El diseño de la Guardia Nacional responde al respeto del federalismo, que será un complemento de las tareas de las policías estatales y municipales. Será un cuerpo policial, profesional, disciplinado, dotado de una nueva arquitectura institucional y con elevados valores al servicio de la seguridad pública para enfrentar la inseguridad e inhibir la corrupción, que sea eficiente en su actuar y que cuente con la confianza de toda la sociedad. La base de la Guardia Nacional será la Policía Militar, seguramente la Policía Naval y la Policía Federal, y van a tener una formación y una capacitación adicional. Van a ser homologados en términos de adiestramiento, disciplina y jerarquía, y el carácter será civil. La estructura militar le va a permitir dotar a la Guardia Nacional de disciplina, de influir en sus columna vertebral de las instituciones y habrá de asumir con toda integridad la institución policial. Es importante señalar que, a pesar de ser homologada, no significa la militarización de la estructura del Estado. En realidad,
es la oportunidad para que finalmente las Fuerzas Armadas dejen de realizar las tareas de apoyo a la seguridad pública y regresen a sus funciones de defensa y seguridad nacional en el corto plazo. La Guardia Nacional estará formada y capacitada para la seguridad pública. Al principio, su base será con miembros de la Policía Militar con capacidad policial. No será el mismo soldado que está adiestrado para la defensa exterior y la defensa nacional. Los elementos de la Guardia Nacional que emanen de las policías militares y naval serán adiestrados para la seguridad pública dentro de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no significa de ninguna manera militarización, al contrario, es con la finalidad de capacitar, formar y crear la Guardia Nacional para que paulatinamente las Fuerzas Armadas que hasta ahora han estado presionadas y amenazadas de ser acusadas por violaciones a la Constitución, ahora damos paso a un marco jurídico que evite esta posibilidad. El secretario de la Defensa Nacional hace unos días dijo que aproximadamente contaba con 220,000 elementos bajo su mando, 180,000 del Ejército, 50,000 de la Fuerza Aérea, mismas que se tienen parte operativa, administrativa, servicios médicos, ingenieros, especialistas de diferente naturaleza, por lo que cuentan con la cantidad para cubrir las necesidades y las tareas que requiere México de manera temporal y urgente en la materia de seguridad pública. En caso de que alguno de los elementos de la Guardia Nacional cometa algún delito, será conocido por la autoridad civil correspondiente. Será el instrumento que permita nutrir a las fuerzas de seguridad pública, primero, de personal adaptado a la función policial y seguridad, de personal civil formado e instruido con valores y disciplina, con los conocimientos orientados a la seguridad y protección de los ciudadanos. Por otro lado, el reclutamiento de personal civil que ocurrirá una vez que se apruebe y se promulgue la ley, el reclutamiento del personal civil para la integración final de la Guardia Nacional representará una opción segura y digna de empleo en la que obtendrán diversos beneficios y prestaciones que contribuirá a dar certidumbre a su proyecto de vida personal y familiar. Se contemplan adecuados mecanismos de evaluación, ya que el Senado de la República le corresponderá analizar el informe anual que el presidente de la República le presente sobre actividades de la Guardia Nacional. El Congreso de la Unión tendrá la facultad de expedir las leyes sobre la organización, disciplina, profesionalización y operación de la Guardia Nacional, así como para expedir la ley de reglamento el uso legítimo de la fuerza, garantizando el respeto a los derechos humanos. La Guardia Nacional se sujetará a un mando civil con facultades y atribuciones claras, además respetando la competencia de los 3 órdenes de gobierno en materia de seguridad pública. Cabe señalar que respecto a la colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia sobre la participación de las Fuerzas Armadas en auxilio de las autoridades civiles de seguridad pública. Esta es constitucional. También el caso Zambrano viene a nuestra mente. El caso Zambrano Vélez contra el Ecuador, al analizar el decreto número 86 por el que el presidente del Ecuador dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Es un precedente que no podemos olvidar. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del 28 de noviembre del 2018, respecto al caso Alvarado Espinosa y otros contra México, en el párrafo 182 se señala que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primeramente reservados a los cuerpos policiales civiles. No obstante, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las Fuerzas Armadas deben de ser
extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia, de policía judicial y ministerial. Estos términos, características y principios ahora los asumen en un transitorio en esta temporalidad, por lo que es necesario subrayar que se cumplen con los estándares internacionales y con los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. Por su parte, el Tribunal Interamericano ha reconocido la posibilidad de emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública siempre que este empleo cumpla con estos criterios estrictos guiados por el absoluto respeto a los derechos humanos. Quiero expresarles a todos un reconocimiento pleno. Todos. Sí, es cierto, la oposición tuvo que ver mucho, pero sin la mayoría no se hubiera podido lograr. Y la voluntad es distinta a la de otros tiempos. Pasamos de un Congreso cerrado a un Parlamento abierto. Escuchamos voces distintas, incluso insultos y descalificaciones, pero vale la pena insistir. Vale la pena insistir en este tipo de mecanismos y procesos abiertos. Yo respeto a todos por igual y respeto a cada coordinador de grupo parlamentario porque todos aportaron. Y les quiero expresar cómo empecé la introducción de mi discurso. Con sobriedad me muestro agradado por el comportamiento de los compañeros que forman parte de los grupos parlamentarios. Y con ellos de manera inveterada mantendré un respeto. Para el senador Mauricio Curi y sus compañeros que estuvieron en el grupo de redacción, mi reconocimiento. Para el senador Miguel Ángel Osorio, no solo mi respeto y mi reconocimiento, sino siempre mi solidaridad. Para el senador Dante Delgado, que fue muy juicioso, duro, incisivo, pero correcto. También con su grupo parlamentario mi respeto. Al senador Mancera, con su capacidad jurídica impresionante, que me sorprendió en las mesas gratamente, y su grupo parlamentario, mis respetos. También debo de decir para el PT, con Gonzalo, para el PES, con Sacil, con los que tenía conversaciones paralelas, y con el senador Raúl Bolaños. Hablé con todos, muchas horas, y quiero agradecerle al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales también su paciencia, su dirección y su talento, junto con la senadora Ana Lilia, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, que serán quienes dictaminen las modificaciones que ahora estamos presentando en el Pleno. El mecanismo que vamos a usar a partir del Pleno será el siguiente, que es acuerdo de todos. En este momento se ordenó la publicación en la Gaceta Parlamentaria del documento que contiene las modificaciones y que ayer por la noche fue firmado por todos. Enseguida en el Pleno se dará cuenta y se votará las modificaciones propuestas al dictamen. Hablarán solo el presidente de la comisión de desearlo y la presidenta de la comisión, que son los dictaminadores. Después habrá una ronda de fijación de posiciones de 10 minutos o hasta 10 minutos de cada coordinador de grupo parlamentario o de quien decida el coordinador del grupo parlamentario, y ahí se concluirá todo el proceso. Habrá una votación en lo general y en lo particular y será por unanimidad. Ese es el acuerdo que les planteo de manera transparente y clara, y que a las 11 nos veremos en el Pleno. No hay preguntas ni respuestas, les pido su comprensión
para poder arribar a la plenaria en una hora. Muchas gracias. Ha concluido esta reunión inicial de la sesión de este jueves en el Senado de la República, la cual dará inicio en poco más de una hora en el edificio de Paseo de la Reforma, que es la sede del Senado de la República, donde los legisladores del Pleno de la Cámara Alta van a estar reunidos. Nada más se leerá el dictamen y de manera unánime, todos los partidos políticos representados en la Cámara Alta han acordado aprobar ya esta iniciativa modificada en su parte fundamental del plazo que van a tener los soldados del Ejército Mexicano en tareas de seguridad pública. Es un plazo de 5 años. Algunas otras modificaciones que tuvo anoche esta iniciativa, como el hecho de que soldados y marinos que incurran en presuntas irregularidades en sus tareas de seguridad pública serán juzgados por tribunales tanto de la Marina como militares, trátese del caso que se esté analizando. Y bueno, pues con esto da por concluida esta reunión de los líderes de los grupos parlamentarios de los partidos políticos en la Cámara de Senadores. Vamos a una pausa, nosotros regresamos con más.